Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la calidad de vida en el trabajo. ¿Qué es lo que vamos a comprender o qué es lo que vamos a analizar en este día? Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la higiene laboral, las condiciones ambientales del trabajo, la seguridad laboral, programas de bienestar y la calidad de vida en el trabajo. Para iniciar, ¿en qué consiste la higiene laboral? Bien, se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que busca proteger la integridad física y mental del trabajador, al resguardo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y del ambiente físico donde se realizan. Para resumir, en pocas palabras, la higiene laboral consiste en todas aquellas normas que el empleado debe tener, o sea, si está en un espacio adecuado, si tiene el mobiliario adecuado, el espacio en metros que hay para cada empleado, etc. Un plan de higiene laboral incluye diferentes puntos, entre ellos tenemos un plan organizado, los servicios médicos adecuados, la prevención de riesgos para la salud y servicios adicionales. ¿En qué consiste cada uno de estos? El primero, un plan organizado. No solo entraña en la prestación de servicios médicos, sino de enfermeros, auxiliares de tiempo completo, parcial, y esto depende del tamaño de la empresa. En los servicios médicos adecuados tenemos, por ejemplo, a la hora de contratar a una persona, nosotros podemos solicitarle que presente exámenes médicos, que pueda tener un control de sus registros médicos, que exista una supervisión de higiene. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber nosotros si la persona a la que vamos a contratar tiene algún padecimiento, es alérgico a algo, vamos a tener que estarle dando permisos constantemente para ir a pasar consulta por las enfermedades crónicas que tenga, etcétera. En la tercera tenemos lo que son la prevención de riesgos para la salud. En estos pueden estar los riesgos químicos, los riesgos físicos y los biológicos. ¿Por qué mencionamos cada uno de estos? Porque ¿qué tal si yo le asigno a un empleado un trabajo que tenga que ver con mucho polvo, por ejemplo, y esta persona sufre de alergia constantemente? Pues de poco a poco, sin saber, quizás lo voy a estar matando, ¿verdad? Entonces, es por ello que en nuestro plan de recursos humanos nosotros tenemos que incluir la prevención de los riesgos que puedan ocurrir o que se puedan presentar en nuestra empresa. En los servicios adicionales tenemos un programa informativo, un programa formal de convenios o colaboración, la prevención para ayuda económica y la extensión de prestaciones médicas a los empleados jubilados, que era lo que mencionábamos en el video anterior, de las prestaciones que muchos empleados adquirían sobre lo que eran, ya sea por cuestiones médicas, por cuestiones fúnebres, etc. En los objetivos de la higiene laboral vamos a mencionar los siguientes: eliminar las causas de enfermedades profesionales. Si yo sé que mi empleado es alérgico a algo o no puede trabajar en X espacio, pues yo voy a intentar de la manera más posible no hacer que esa persona tenga contacto con algo que le hace daño. Yo voy a intentar eliminar aquellas causas. Reducir los efectos, era lo mismo que mencionaba, o sea, no lo voy a mandar a un sector donde sé que se va a enfermar. Yo voy a intentar reducir en la mayor manera posible de que pues mi empleado se enferme constantemente. Prevenir que se agraven los males o las lesiones, conservar la salud de los trabajadores y aumentar la productividad por medio del control del ambiente laboral. Tenemos lo que son condiciones ambientales del trabajo. Para estas las vamos a agrupar en 3 espacios. La primera, que son las condiciones ambientales, tales como lo que es la iluminación, la temperatura y el ruido. En las condiciones de tiempo tenemos la duración de la jornada laboral, las horas extras, periodos de descanso, etc. En las condiciones sociales tenemos organizaciones informales, relaciones de estatus, entre otros. ¿En qué consiste cada una de estas o cuáles son los puntos más importantes a tratar? Bien, vamos a
analizar lo que son las condiciones ambientales del trabajo. En este caso mencionábamos que era la iluminación, el ruido y las condiciones atmosféricas. ¿Cómo la iluminación nos puede afectar a nosotros como empleados? Nos puede afectar dependiendo de la cantidad de luz que incide en el lugar de trabajo. Puede que sea demasiada, puede que sea reducida o puede que sea constante y uniforme. Esta distribución de luz puede ser de manera directa, de manera indirecta, de manera semidirecta y de manera semi-indirecta. ¿En qué consiste en esta? Bien, por ejemplo, si usted está constantemente trabajando en un espacio oscuro, cuando usted salga de su jornada laboral a la calle a abordar el transporte público, la luz del día le va a dañar. ¿Por qué? Porque usted está sometido toda su jornada laboral en un espacio oscuro. Entonces, en el momento usted quizás a lo mucho siente un dolor de cabeza, pero con los meses, con los años que esto transcurra, usted puede llegar hasta perder su visión por estar sometido a estas condiciones de trabajo. En el ruido, por ejemplo, la intensidad del sonido, la variación de los ritmos, frecuencias. No sé si usted se ha puesto cerca de una bocina cuando, por ejemplo, está en un baile, está en un concierto. La bocina emite ondas, que eso con el tiempo puede producir hasta lo que es sordera. Si usted constantemente está sometido a la variación de los ritmos irregulares o a intensidades de sonido demasiado fuertes, ya sean estos continuos, intermitentes o variables, le puede producir a tiempo futuro una sordera y eso afectarle en su trabajo. ¿Cómo yo puedo controlar o disminuir los ruidos en mi empresa, en mi oficina? Bien, tenemos 5 categorías. Eliminar el ruido del elemento que lo produce mediante la reparación de un nuevo desempeño de máquinas, engranajes, poleas, correas, etc. Algunos de los que son de acá de San Vicente, no sé si recuerdan hace algunos meses cuando el ingenio implementó nuevas maquinarias, el ingenio Gijón. Los que están en la zona centro de San Vicente pueden comprender que el ingenio está bastante retirado, está bastante lejos, pero hasta acá se escuchaba el ruido de las maquinarias cuando las empezaron a encender, cuando las empezaron a probar. Entonces yo me quedaba pensando, si yo lo escucho hasta acá y me molesta el ruido, ¿cómo no lo sentirán las personas que están manipulando esta maquinaria? Me imagino que los han de ver preparado, no sé, con audífonos especiales, con algún equipo especial para poder reducir ese sonido, porque realmente si se escuchaba hasta acá, pues eso les afectó en gran manera a su audición. Luego tenemos lo que es separar la fuente del ruido mediante defensas o montajes, que era lo que yo les mencionaba, que me imagino que tendrían equipo para que las personas que estaban manipulando esa maquinaria no sintieran tanto el ruido o tanto la molestia de ese equipo. Dice que entre los equipos que podemos utilizar para separar el ruido tenemos láminas, filtros o amortiguadores de ruido. Encerrar la fuente de ruido dentro de paredes a prueba de sonido. También podemos construir techos, paredes y suelos en forma acústica para que absorban los ruidos o utilizar equipo de protección individual, entre paréntesis EPI, como un protector auricular. ¿Cómo nos puede afectar la temperatura? Bien, una de las condiciones ambientales importantes es la temperatura, ya que existen muchos puestos cuyo lugar de trabajo se caracterizan por elevadas temperaturas. Algunas pueden ser temperaturas altas, temperaturas bajas. ¿Cómo nosotros podemos solucionar este problema de la temperatura? Bien, uno de los ejemplos es vistiendo ropa adecuada. ¿Qué más podemos hacer nosotros para ayudar o contribuir a reducir la temperatura? Por ejemplo, si usted está trabajando en un lugar caliente,
yo le sugeriría que usted esté constantemente hidratándose, o sea, tomando agua y si es posible tomando sueros. ¿Por qué? Porque usted evita una deshidratación y evita que posteriormente pueda sufrir daño en sus riñones. ¿Cómo nos puede afectar la humedad? Bien, la humedad es consecuencia del alto contenido hidrométrico del aire. Existen condiciones ambientales de gran humedad en el lugar de trabajo. En el caso de mayor parte de fábricas textiles que exigen un elevado grado hidrométrico para el tratamiento de los hilos. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar la humedad? Bien, en nuestras empresas debe haber definido un manual para poder resolver todos estos problemas que se nos pueden presentar, ya sea de temperatura, de ruido, de humedad, que es lo que mencionaba. Y esto es lo que tiene que ver básicamente con la seguridad laboral. Cómo su dueño, como su patrón va a ayudarle a usted para que no sufra enfermedades, no sufra, o sea, no tenga riesgos en cuanto a estos problemas que surgen constantemente. Bien, para dar un poquito del concepto de lo que es la seguridad laboral, se dice que es el conjunto de medidas y técnicas educativas, médicas, psicológicas, las cuales son utilizadas para prevenir accidentes, ya sea con la eliminación de condiciones inseguras del ambiente o la instrucción o convencimiento de las personas para que apliquen prácticas preventivas. Entre las normas o de las medidas que nosotros podemos detallar en nuestro plan es, por ejemplo, el uso de vestimenta adecuada para X sector de la empresa, el uso de guantes, el uso de mascarillas, el uso de cascos, etc. Bien, luego nosotros tenemos que en la seguridad laboral poder definir un departamento de seguridad. ¿Qué es lo que va a llevar este departamento? O ¿quiénes contribuirían con este departamento de seguridad? Bien, contribuirían lo que son el departamento de la administración, el departamento de la gerencia, de la supervisión de los trabajadores y del CIPA. ¿Qué es el CIPA? Es la Comisión Interna para la Prevención de Accidentes. ¿Cómo estos van a interactuar con el departamento de seguridad? Bien, cada subunidad, le vamos a llamar subunidad a la administración, gerencia, supervisión y a los trabajadores. Cada subunidad tiene que estar consciente de las condiciones inseguras que pueden haber dentro de cada una de sus unidades. Tiene que existir lo que es una responsabilidad en la seguridad de su área, tiene que haber una exigencia del cumplimiento de sus normas y sobre todo la comunicación de las condiciones inseguras, además de la colaboración en el orden, en el aseo y de la disciplina. Para poder elaborar un plan de seguridad, nosotros vamos a tener los requisitos siguientes. Número 1, la seguridad en sí es una responsabilidad en línea y de la función del staff, que es la unidad que nosotros mencionamos anteriormente, que conocíamos como departamento de seguridad. Las condiciones de trabajo en el ramo de la actividad, el tamaño, ubicación de la empresa, etc., van a determinar los medios materiales para la prevención. O sea, la unidad de administración no va a requerir los mismos medios de prevención que la unidad de bodega, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la administrativa solo vamos a tener en nuestras oficinas ya sean mesas, sillas, aires acondicionados, etc. Mientras que en la unidad de bodega puede haber peligro de que le caiga una caja encima, de que le caiga un estante, que el polvo le afecte constantemente, puede existir lo que es el problema de la iluminación, etc. La seguridad no se debe limitar tan solo en el área de producción, las oficinas de almacenes, etc. Todas las oficinas presentan riesgos, eso sí, algunas en poca cantidad y otras en máxima, como era lo que les mencionaba. La oficina administrativa no va a tener los mismos riesgos o los mismos incidentes que la unidad de bodega. El plan de seguridad implica necesariamente que la persona se adapte, o sea, que exista una selección de personal y que el trabajo se adapte a la persona. Yo en la unidad de bodega no voy a tener a una enfermera, ¿sí?
que puede haber un caso en que sí haya un área de enfermería, pero yo no voy a poner a una enfermera a estar moviendo cajas, a estar moviendo estantes, ¿sí? No sé si me doy a comprender. Luego, la seguridad laboral moviliza todos los elementos necesarios para la capacitación y el adoctrinamiento de técnicos y obreros. Bien, luego, en la seguridad laboral operan 3 áreas principales. ¿Cuáles son estas áreas? La prevención de accidentes, la prevención de robos y la prevención de incendios. Como empresa, ¿cómo yo voy a tratar de solventar cada una de estos accidentes, de estos robos, de estos incendios? Bien, en el manual que nosotros desarrollamos debe de existir las cláusulas. ¿Y qué voy a hacer yo a la hora de un accidente? ¿Qué voy a hacer yo a la hora de un robo? ¿Qué voy a hacer yo a la hora de un incendio? Ahora, para detallar un poquito más a fondo en qué consiste en esto. La prevención de accidentes. Bien, es un hecho predeterminado, el cual se deriva un daño considerable. ¿Qué podemos considerar nosotros como un accidente? Que le caiga una caja encima, que se deslice, que haya un incendio, que de repente llueva por una semana y se empiecen a inundar nuestras oficinas, etc. Los riesgos laborales se clasifican en accidentes sin ausencia y accidentes con ausencia. Luego tenemos las razones para tener un programa de seguridad. ¿Por qué yo debo de tener seguridad dentro de mi empresa? Bien, tenemos las 3 causas más importantes. Una, por la pérdida de personal. O sea, podemos perder a una persona por un accidente. O sea, imagínense que una persona se deslice y luego se golpee su cabeza en algún muro o pegue en el suelo. Esa persona puede sufrir una grave lesión y con el tiempo o instantáneamente quizás perder hasta la vida. Luego está la pérdida económica. Digamos que nosotros tenemos una X cantidad de productos en nuestra empresa y por algún motivo sin querer agarra fuego y perdemos todos nuestros productos, pues es una pérdida económica. Pérdida de productividad, cuando una máquina se nos arruina, cuando por ejemplo nosotros estamos llevando a cabo lo que es la producción, por poner un ejemplo, de queso, y la máquina se nos arruina, pues hasta ahí nos quedamos con la productividad, nosotros ya no pudimos continuar. El aumento de las primas de las inseguridades, los problemas legales que pueden existir, la responsabilidad social y la imagen de la organización. Cómo un accidente grave puede afectar a nuestra empresa. Imagínense que tomamos como ejemplo el pollo campero y de repente en la productividad en el pollo aparecen cucarachas o ratones. Inmediatamente las redes sociales se van a inundar de que en el pollo campero empezaron a salir bichos, empezaron a salir cucarachas, empezaron a salir ratas. Eso afecta gravemente la imagen de nuestra organización. ¿Por qué? Porque las personas no van a querer ir a comprar o consumir en un lugar donde está contaminado por insectos. ¿Cómo nosotros podemos identificar las causas de los accidentes? Los accidentes son provocados por causas que pueden ser identificadas o eliminadas para que no provoquen nuevos accidentes. Según la Asociación América de Normas, las principales causas de accidentes son el agente, de la parte del agente, de la condición insegura, del tipo del accidente, del acto inseguro o el factor personal de inseguridad. Cuando surgen accidentes, en este caso en nuestras empresas, también tenemos lo que son los costos directos y los costos indirectos. Porque si una persona, un empleado, sufre un accidente dentro de la empresa, pues va a querer que la empresa le pague al menos lo que es la hospitalización. O si en este caso la persona queda con incapacidad por 3 meses, va a querer que la empresa le siga cancelando su salario. ¿Por qué? Porque no fue culpa de él. En el costo indirecto del accidente, el total de los gastos se derivan de las obligaciones contraídas por los empleados que están expuestos a los riesgos inherentes al ejercicio del trabajo, como son los gastos de asistencia médica y hospitalario a los accidentados, que era lo que les mencionaba,
y con sus respectivas indemnizaciones. Cada empleado que sufre un accidente siempre va a querer que la empresa le dé como una contribución, le dé un beneficio por el accidente que sufrió. Por eso las empresas deben de tener actualizado su plan de riesgos y accidentes. El costo indirecto del accidente laboral, según la ABNT, o sea, la Asociación Brasileña de Normas Técnicas, implica que los gastos de fabricación, gastos generales, utilidades no percibidas y otros factores cuya incidencia varía conforme a la industria. ¿Cómo nosotros podemos realizar o prevenir los robos en nuestra organización? Bien, una de las maneras para que nosotros podemos tener de prevención es mediante las cámaras de vigilancia. Si se fijan, en todas las empresas existe lo que es la vigilancia. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo controlar las entradas y las salidas del personal, las entradas y las salidas de los vehículos. Yo puedo controlar lo que son los estacionamientos, las maquinarias, el equipo y sobre todo la parte de los controles contables. Generalmente en las oficinas donde se lleva la contabilidad casi siempre hay cámaras de vigilancia. ¿Por qué? Porque es una manera de saber que mis propios empleados no están afectando a la empresa. En la prevención de los incendios, nosotros tenemos que estar conscientes de que en nuestras empresas deben existir extintores, pero no solo eso, debe estar el personal capacitado para poder usarlos. En la cuestión de los incendios realmente es un poco amplia, porque no solo es el hecho de poner un extintor, no, existen diferentes tipos de extintores. Por ejemplo, pueden haber unos de reacciones químicas de oxigenación, de exotérmica, etcétera. Podemos clasificar los incendios dependiendo de su categoría. Puede estar la categoría A, que son aquellos incendios cuyo combustible son materiales que dejan residuos después de quemarse. Por ejemplo, la madera, el papel, la tela, la fibra, el hule. Todos estos dejan residuos cuando ya se ha acabado lo que es el incendio. Luego tenemos la categoría B, que son aquellos incendios producidos por la quema de combustible, los líquidos, los gaseosos, los materiales que no dejan residuos después de ser quemados. Por ejemplo, la gasolina, el aceite, solvente. Esto más que todo se dan en las fábricas grandes. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de ensamblaje de vehículos, se puede dar ¿por qué? Porque están manipulando constantemente lo que son gasolinas, aceites, solventes, grasas, etc. En la categoría C tenemos los incendios en equipos de instalaciones eléctricas, como cuando por ejemplo un circuito da un fallo. ¿Qué puede provocar? Puede provocar que se queme por completo una oficina, ¿sí? En la categoría D tenemos los gases inflamables, aquellos que están sujetos a presión. Bien, luego teníamos lo que les mencionaba anteriormente. Existen diferentes tipos de extintores. Entre ellos tenemos el extintor de espuma, que básicamente emulsiona lo que es espuma para poder apagar el fuego. Tenemos el de gas carbónico, que se introduce en cilindros de acero y conduce a los difusores por medio de tubos de cobre. Y por acá les voy a dejar lo que es un ejemplo de las categorías de incendio y sus agentes extintores. ¿Para qué me va a servir este cuadrito o esta identificación del tipo de extintor adecuado? Bien, nos va a servir en el caso de que nosotros estemos elaborando nuestro manual y nosotros decimos, voy a definir todo lo que conlleva la higiene laboral en mi empresa. Entonces, si su empresa es de producción de dulces, va a ocupar un extintor. Si su empresa es de ensamblaje de vehículos, pues va a ocupar otro tipo de extintor. Entonces, para ello yo les voy a dejar lo que es esta tablita. ¿Cuáles son los sistemas fijos para poder combatir los incendios? Bien, los sistemas son los hidrantes y las mangueras. Tenemos también lo que son los aspersores y los emulsificadores. Ahora, ¿en qué consiste
básicamente la calidad de vida en el trabajo. Ya habríamos hablado acerca de la higiene, de los ruidos, de la luz, de la temperatura, cómo nos podía afectar eso. También hablamos acerca de las cuestiones de vigilancia, de accidentes, de robos, etcétera. Pero en sí, ¿en qué consiste la calidad de vida dentro de mi trabajo? Bien, las condiciones físicas en el trabajo no solo son lo único que importa, sino que se necesita algo más que las condiciones sociales y psicológicas, o sea, cómo yo llevo con mis compañeros, cómo yo me desenvuelvo con mi jefe, cómo yo me desenvuelvo con las personas a las que yo estoy atendiendo, ¿sí? Luego tenemos lo que es la administración de riesgo. ¿Qué implica esto? Implica identificar, analizar y administrar las condiciones que pueden provocar infortunio. La administración de riesgos requiere de pólizas de seguro contra incendios, interrupción de ganancias como complemento para asegurar el patrimonio y el funcionamiento de la empresa. ¿Qué pasa si yo estaba en ese momento en producción y sucede un incendio? Yo perdería automáticamente toda la producción, o sea, yo no voy a generar ganancias, pero también yo puedo tener una póliza, un seguro que me cubra. Se me quemó. Entonces, yo es cierto que perdí la producción, pero la póliza o el seguro me va a retribuir un porcentaje de aquello que yo perdí. Por ello es muy importante tomar en cuenta ante un riesgo poder adquirir lo que es una póliza de seguro, ya sea contra incendios, contra ganancias, básicamente para asegurar lo que es nuestra empresa. Luego tenemos en el ambiente laboral. ¿Qué influye en el ambiente laboral? La credibilidad, que era lo que decíamos. Por ejemplo, si el pollo campero está produciendo menús que lleven cucarachas, pues no va a tener credibilidad, no va a existir un respeto hacia su empresa, no va a existir una imparcialidad ni un orgullo. Ahora, ¿cómo se vería afectado? Si la producción sigue siendo de esa manera y nosotros vemos el perfil de nuestra empresa, nuestras prestaciones van a bajar, nuestra remuneración puede bajar, la ética y el desarrollo profesional va a disminuir. ¿Por qué? Porque como empleado yo digo, no hombre, ahí están haciendo una producción fea, una producción a base de qué, de insectos, de cucarachas, de ratas. Yo no quiero trabajar ahí porque si no van a decir que yo estoy apoyando a que eso suceda. Entonces, básicamente, si usted quiere tener un buen perfil de la empresa, usted tiene que cuidar sus prestaciones, sus remuneraciones, sobre todo su ética, el desarrollo profesional y el equilibrio. ¿Cuáles son los medios para aumentar la satisfacción en el trabajo? Bien, hacer que los puestos sean más divertidos, no solo estar estresándonos constantemente, ¿ya? Porque eso nos puede provocar enfermedades. O sea, no le estoy diciendo que usted no va a hacer todo su trabajo, sí lo va a hacer, pero de una manera más relajada, de una manera más divertida. Pagar con justicia, brindar prestaciones y oportunidades. Si a usted como empleado le brindan prestaciones, le brindan oportunidades, por ejemplo, le dicen, si usted trabaja y cumple las metas de que a 6 meses, yo le voy a regalar un viaje, unas vacaciones pagadas para usted y toda esa familia. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, me están regalando. Entonces, con más gusto usted va a realizar lo que es su jornada laboral. Adecuar a las personas para los puestos de acuerdo con sus intereses y habilidades y diseñar puestos para que sean desafiantes y sobre todo satisfactorios. Bien, esto es todo acerca de lo que es la higiene laboral. Espero que me haya dado a entender un poquito y si no, pues por ahí me hacen las dudas en los comentarios o en algún mensajito. Que tengan un bonito día, se cuidan mucho, se portan bien y no salgan de sus casas. Nos vemos pronto, bye.